Bueno, pues nada, me alegro mucho de veros por aquí a todas. Veo muchas caritas nuevas, algunas caritas nuevas también. Y bueno, y daros la bienvenida a todas y deciros que encantada de que podamos vernos, ¿no? Por aquí también. Bueno, pues queríamos empezar con una oración para poner la reunión y no antes sin compartir un versículo que el Señor me ha puesto para esta mañana, ¿no? Para que lo dijera. Se encuentra en el Salmo 138.8 y es muy conocido. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, ¿no? Y bueno, y el Señor dice que Él va a cumplir su propósito en nosotras. Y bueno, como el tema de hoy, sabéis ya de qué va, de los procesos, estoy segura que Dios tiene una palabra para darnos, ¿no? Una palabra de bendición para cada una. Y nada, vamos a orar y vamos a poner las reuniones en sus manos, ¿vale? Ok. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí en medio nuestra. Y gracias porque tu presencia, Señor, es real, Señor, también, Señor, aunque sea así por Zoom, Señor. Sabemos, Señor, que tu presencia está aquí, Señor. Gracias. Y sabemos, Señor, que tú tienes una palabra, Señor, en esta tarde para darnos, Señor. Y queremos, Señor, que tú hables a cada una personalmente, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Bendice a Vero, Señor, en su testimonio que ella va a compartirnos, Señor. Señor, te damos gracias por su vida. Gracias porque ella, Señor, va a compartir. Gracias por Tere también, Señor, por esa palabra que sabemos que tú has puesto en su corazón para nosotras. Y pedimos que tú las bendigas y las ayudes, Señor, a compartir, Señor. Gracias por todo, Señor. Ayuda tú a las hermanas que por lo que sea, Señor, no pueden entrar a conectarse, Señor, y las que no han podido estar, pedimos una bendición para ellas, Señor. Señor, te damos muchas gracias y te agradecemos de antemano. Amén. 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 Y ahora voy a pasar a Carlota para que presente a nuestra hermanita Vero. Bueno, pues es un placer presentar a Verónica Holzer. Nos conocimos en Madrid, en la Iglesia de Amistad Cristiana, y estuvimos ahí, varios años. Ahí también empezamos unas reuniones de mujeres. Y bueno, pues hace unas semanas compartí en la iglesia y porque conecté con su hijo mayor y habéis escuchado de Gianluca, si no por medio de mí, por las que tenéis adolescentes o preadolescentes, pues seguramente os han hablado de él. Así que es la mamá de Gianluca. Si estuvieran aquí los adolescentes, serías la mamá de Gianluca, pero no. Vero tiene un testimonio que quiere compartir y que, bueno, damos gracias a Dios de que puede compartirlo, porque también es verdad que ha estado pasando por el COVID y no ha sido fácil. Y bueno, ella es mexicana también, como Gaby, como yo. Y también, casada con un extranjero, como Gaby, como yo, pero vive en Suiza ahora, y en Zurich, y tiene tres niños, Gianluca y Diego y... Patrick. Patrick. Patrick, se me olvidó. Y bueno, pues nada, es una bendición tenerte con nosotros y estamos aquí listas para escuchar tu testimonio. Gracias por estar con nosotros. No, y a la mamá de Verónica también por estar aquí. Muchas gracias, Carlota, por haberme invitado y por esa linda presentación. Es un placer para mí poder estar con todas vosotras hoy. Y bueno, ya lo dijo Carlota, soy madre de 3 adolescentes,
Gianluca, Diego y Patrick, de 18, 16 y 15 respectivamente. Y cuando nacieron en Suiza, porque mi marido es de aquí, y pues bueno, mi familia toda está en México, y en ese entonces mi esposo viajaba muchísimo y prácticamente estaba sola con 3 bebés en casa, porque se llevan, o sea, los 3 los tuve en 3 años y medio, fue uno tras otro, se llevan 2 años y 1 año y medio respectivamente. Y el famoso Gianluca era un niño muy inquieto, muy activo, muy hiperactivo. Y bueno, el pobre pues necesitaba mucha atención y pues yo me tenía que dividir porque eran 3 bebés prácticamente, ¿no? Cuando Patrick nació, Diego tenía 1 añito y medio y Gianluca 3 y medio. Entonces fue una temporada intensa en donde estaba mucho tiempo sola con ellos porque mi esposo en ese entonces viajaba muchísimo. Entonces era un reto para mí. La verdad es que estaba muy cansada. Y yo decía, Dios mío, yo siempre quise ser mamá, gracias por el privilegio, pero yo quería 2. Los primeros 2 fueron planeados y Patrick fue una gran sorpresa de Dios para nosotros y estaba desbordadísima porque Gianluca me demandaba un montón y era detrás de los hermanitos. Y bueno, las que son madres aquí saben que los niños a esa edad requieren mucha atención. Y bueno, yo ya desde ahí ya decía, Dios mío, yo me convertí antes de que naciera Patrick. Y yo creo que Dios me dijo, esta la agarro ahora, si no abarcar a un niño con un pañal. Entonces, fue una bendición sí, haber conocido al Señor, porque la verdad Él me ayudó muchísimo y me daba fuerza y me decía, si yo te los di es porque tú puedes, no te voy a dar más de lo que puedas soportar. Y ya ahí ya oía en esos momentos de cansancio y de reto, que Él me sustentaba y me daba palabra. Después nos fuimos a vivir a España, estuvimos 5 años, y ahí fue donde conocí a Carlota, y la verdad fue un tiempo muy bueno porque fue como un refrigerio para mí. Los niños crecieron, empezaron a ir al colegio, Félix dejó de viajar, entonces fue buenísimo. Nos tocó regresar a Suiza, estábamos felices en España, no queríamos volver, pero volvimos por cuestión de trabajo y fue otro reto más el cambio, ¿no? El cambio de casa, de colegios y culturalmente, aunque conocíamos y mi esposo es de aquí, pues fue un cambio igual. Y se juntó con que Gianluca ya empezó a dar sus coletazos de adolescente, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema educativo muy competitivo y donde el rendimiento es muy importante. Entonces, Gianluca empezó a tener, pues ya de por sí los adolescentes no siempre, ¿verdad? Son fáciles, sobre todo cuando son niños con mucho carácter y muy demandantes. Entonces fue un tiempo donde él empezó a retarse a sí mismo, ¿verdad? Para poder acoplarse a la nueva vida escolar que le exigía mucho rendimiento. Entonces juntaron el pan con las ganas de comer. Y ahí fue cuando empezó mi reto y mi proceso, ¿no? Con él. Hablando de procesos, pues él tuvo su proceso y yo como madre junto a él, porque empezó, aunque siempre fue un niño muy estudiante, muy deportista y nunca tuvo vicios, empezó también a buscar su identidad y estaba buscando su identidad en ser el mejor estudiante, en ser el mejor deportista y exigirse muchísimo. Y eso era muy desgastante para él y para nosotros como papás también. Entonces, pues yo le hablaba mucho de Dios, siempre pues crecieron en la iglesia, venían con nosotros a la iglesia, pero sabemos que todo es un proceso individual, ¿verdad? Él realmente tenía que pasar por eso. Y bueno, Dios me ayudó, porque cuando él empezó a estar en su peor momento de rebelde, ¿no? Yo me fui a México, pues porque mi papi se puso mal y bueno, lamentablemente falleció. Yo tuve que dejar a mis 4 hombres aquí en casa e irme a México y fueron 7 semanas bien difíciles y después 2 días después de enterrar a mi padre, dejar a mi mamá sola, volver a Suiza y encontrarme con ese adolescente perdidito. Entonces yo estaba muy triste en mi duelo y veía a mi hijo también muy perdido, ¿no? No sabía qué quería, estaba buscando su identidad y eso como madre me dolía mucho y no sentía que tenía la fuerza, pero otra vez Dios fue mi sustento, me consoló,
me sustentó, me guió, me habló. Y eso es lo lindo, ¿no? Que aunque las cosas no son fáciles, Dios siempre está ahí dispuesto a escuchar una oración, a guiarnos, a consolarnos, a darnos palabra. Y en ese tiempo difícil, Dios me decía que él era, fueron muchas cosas que me dijo, pero es difícil poderlo reducir todo en una sola palabra, pero básicamente era que apartara de mi alma la tristeza, porque Él me iba a mostrar la grandeza de su amor. Entonces yo me aferraba mucho a sus promesas, a sus palabras, porque fue un tiempo difícil de rebeldía del niño, ¿no? En buscar su identidad. Después empezó que se tenía que ir se tenía que ir un año, no tenía, pero era la opción de la escuela, dice un año fuera, y él quería irse a Australia, y yo ver a mi hijo todo así desajustado, irse hasta Australia para mí era pues muy difícil. Entonces yo decía, el Señor lo dejo ir, no lo veo listo, y Dios me dijo que sí. Yo empecé a ver a Australia por todos lados, Australia, 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 y Dios me dijo que lo dejara de ir porque iba a ser de gran bendición, y así lo fue. Nosotros no podíamos escoger la familia, pero la familia al final es una pareja ya mayor, con 4 hombres hechos y derechos, y con muchos nietos. Entonces eso me causó mucha paz. Dije, qué bien, se va a ir, va a estar en buenas manos. Y le di una lista de iglesias a donde él podía ir, y le dije que por favor las visitara, y que procurara ir a una, ¿no? A la que más le gustara. Y me lo prometió. Para la sorpresa de Gianluca y mía fue que esa familia donde él llegó también eran cristianos, y justamente la mujer era pastora de una de las iglesias ahí en Gold Coast, donde fue en Australia Gianluca. Entonces yo le pedí a Dios una buena familia, y que si eran cristianos mejor, y Dios me lo concedió. Dios me lo concedió, llegó esa familia, y Gianluca aceptó al Señor en ese tiempo en Australia. Se bautizó, bueno, se enamoró, tuvo un encuentro muy poderoso con Cristo, y él empezó a pasar muchísimo tiempo en la palabra, tanto que ya hasta me preocupaba. O sea, por un lado estaba feliz, pero por otro lado era tanto que yo decía, ya Luca, no sales, no salía, él solo quería estar leyendo la Biblia. Entonces era un gozo en mi corazón tremendo, porque Dios me había prometido que él iba a hacer algo con él. Dios me dijo, de las palabras que también me decía, que algo que me tocó mucho mi corazón era que Dios lo había hecho así con un propósito, y que no importaba cuánto yo amaba a mi hijo, sino cómo lo amaba. Y Dios me empezó a enseñar cómo hacerle con él, ¿no? Cómo crear una relación de confianza, y él se abrió muchísimo conmigo, y eso ayudó también, ¿no? Y luego el tiempo que pasó en Australia, lejos de nosotros, y leyendo la palabra, pues lo fue transformando, ¿no? Bueno, él tuvo que volver antes por cuestiones de pandemia, tuvo que regresar antes, así que llegó solamente 2 meses antes de lo planeado, pero pues un niño diferente, feliz de estar con su familia, todas esas cosas de adolescente que tenía, pues de ser exigente se volvió servicial, de buscar su identidad en la escuela, en el deporte o en la ropa. Era solo Cristo, Cristo, y sigue siendo. Está enamoradísimo del Señor, está realmente, de verdad, todas las semanas sale a evangelizar. Es otra persona, y yo le doy la gloria a Dios, porque realmente Él escuchó mi oración y hizo mejor, como dice la palabra, de lo que nosotros le pedimos, ¿no? Y obviamente eso ha sido de gran testimonio para sus hermanos, que en ese entonces ni les hacía caso, ahora los ama, les enseña, los discipula. Bueno, entonces eso ha sido también una cosa linda para sus hermanos, de inspiración, de poder ver lo que Dios puede hacer en una persona cuando le entrega su vida, y ahora tiene claro que su identidad está en Cristo. Y aunque como padres nunca terminamos, ¿verdad?, de serlo, es muy lindo ver cómo Dios responde las oraciones, cómo nos guía, cómo nos consuela, cómo nos ayuda a educarlos, ¿no? Y nos da esa esperanza de saber que Él nunca llega tarde, que Él siempre escucha, que Él es fiel, para cumplir sus promesas en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias. Y un versículo que a mí me ayudó muchísimo, además de mi casa y yo serviremos a Jehová, era en Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y ese versículo yo lo colgué en el refrigerador, grandísimo, y siempre decía,
proclamaba esa palabra para mis hijos, que Jehová los iba a enseñar, que Él es su pastor y que la paz de ellos y la mía se multiplicaría. Entonces eso, bueno, es parte del testimonio de cómo Dios puede transformar a una persona a través de su palabra y cómo en el proceso de ver la victoria de nuestros hijos, Él también nos da palabra. Así que bueno, ha sido también lindo ver cómo a través del testimonio de Gianluca, mis otros hijos también, llegó también al Señor, se bautizó este verano. Y Patrick se ha querido bautizar, pero no ha podido ser bautizado por lo de la pandemia, pero pues ha sido de gran bendición ver esa transformación y yo le doy toda la gloria y la honra a nuestro Dios por eso. Amén. Ese es el pequeño testimonio de ver lo que Dios puede hacer en nuestra familia, en nuestros hijos. Bueno, Vero, pequeño, gran testimonio, porque madre mía, pero de verdad que es una bendición, vamos, como ver cómo el Señor tiene a nuestros hijos en sus manos y bueno, y cómo Él preparó, ¿no?, ese camino sin tú saberlo. Él ya tenía preparada hasta una casa con creyentes, ¿no?, con cristianos, ¿no? Sí. Y la verdad es que el Señor está en todos los detalles. Hermoso. Y cuando regresó Gianluca, mi hijo Diego, el de en medio, estuvo un tiempo en Inglaterra y después estaba la parte francesa en Suiza. Y cuando él regresó, yo dije, Dios mío, tú ya lo hiciste con Gianluca, no te olvides de Diego. Y Claro Dios que lo hizo. sí. Y lo increíble fue que él también llegó a una familia de cristianos. Sin escogerlo, fue increíble. Y se bautizó en el lago de Ginebra en julio. Y eso es la fidelidad del Dios al que amamos, al que creemos y al que servimos. Y bueno, toda la gloria para Él. Amén. La verdad es que cuando descansamos en eso, ponemos nuestros hijos en las manos del Señor. Sí. Están en las manos del mejor Padre que puedan tener. Amén. Y bueno, y Dios lo hace todo, Él hace que todo vaya saliendo, ¿no? Y la verdad que es un milagro ver cómo Él ha transformado su vida, ¿no? Y bueno, y tú has tenido mucho que ver también, porque las oraciones de una madre nunca caen en el suelo, el Señor. Así es. Las tiene muy Los planes de Dios son mejor que los nuestros. Amén. Pues sí. Así es. Pues muy bonito tu testimonio, hija, te felicito. Pues La sí. gloria para el Señor, mamá, y realmente yo creo que como madres nunca vamos a terminar de amar a nuestros hijos, de enseñarlos, de guiarlos y de seguir orando siempre por ellos. Así es. Amén. Hasta que parta de este país, seguiremos cuidando y pidiendo a Dios por nuestros hijos. Saludos y muchas bendiciones y que Dios te siga escuchando y todo va bien, todo va para bien. Amén. Todo obra para bien. Todo obra para Muchas bien. gracias. Muchas gracias y muchas bendiciones para todas. Igualmente. Gracias, mami. Igual para ti. Pero no te vayas todavía, María, no te vayas. Estás invitada a quedarte. Ok. Hombre, claro que sí. Muchas gracias, Vero. Un placer. Bueno, pues ahora, bueno, chicas, pues eso, como vamos un poquito así de tiempo y queremos dejar el mayor tiempo posible a Tere, pues vamos a avanzar, ¿vale? Y eso, quería presentar a Tere, bueno, ella mi hermana y amiga, es una bendición para mí y para muchos, y quería decir que siempre ella tiene una palabra de sabiduría y de ánimo que Dios siempre pone en su boca, y la verdad que es una bendición escucharla. Ella sirve al Señor hace muchos años, es madre, esposa y abuela, ya. Tiene un nietecito precioso también que se llama Martín, que es una bendición, que la trae loca. Y bueno, actualmente ella sirve en la iglesia en Córdoba y también está en el grupo de Aglow también. Ella, el grupo de mujeres de Aglow también sirviendo como consejera también. Y bueno, ella está ahí en la iglesia sirviendo con su marido. Y también dirige campamentos infantiles, tengo aquí anotado también, y bueno, es una súper directora de campamentos infantiles.
Así que nada, Tere, que es una bendición poder tenerte hoy aquí entre nosotras. Muchas de las que estamos aquí ya te conocen y de cuando estuviste aquí. Y bueno, adelante y que compartas lo que el Señor te ha dado para nosotras. Un besito. Gracias, Rosy, por presentarme así de bien. No sé, creo que me voy a poner de pie ahora. ¿Sí? O me quedo sentada. ¿Sí? Que me veáis un poco entera, pero creo que comparto mejor estando de pie, la verdad. Sí. Pues sí, la verdad que me alegro mucho de poder veros a todas. Es verdad, como dice Rosy, a algunas os conozco de cuando estuve allí, pero también os conozco de los retiros de mujeres de AGLO, de nuestro último viaje en autobús, ¿verdad? ¿Quién viajó con las chicas de Córdoba? El último retiro, que levante la mano. Sí, ¿verdad? Lo pasamos bien, ¿verdad? Lo pasamos muy bien en ese viaje, reímos. Yo siempre digo que los retiros y los viajes hacia la conferencia nacional son terapias de choque porque reímos mucho y lloramos también y nos lo pasamos pipa, vamos. Y somos muy bendecidas. Así que de verdad que para mí también hoy es un reto y es un desafío hablarle a mujeres de Dios, como sois todas vosotras, mujeres de fe, mujeres que están perseverando y que están avanzando y creciendo firmemente en la familia del Señor, que es su iglesia, ¿verdad? Y bueno, pues me gustaría empezar hablando sobre los procesos. Realmente el título de lo que voy a compartir se llamaría Abraza tu proceso. No se lo di completo a Rosy ese día, así que ella puso proceso, pero realmente abraza tu proceso. Y quisiera empezar con una imagen que le mandé a Rosy y ahora Ruth, te vas a reír, Ruth, mi amiga Ruth y compañera de curso. Bueno, pues mira cómo el Señor hace todas las cosas, Ruth, pero esta imagen que yo os he mandado sobre lo que quiero hablar ahora, sobre la técnica del kintsugi, yo la vi en tu muro de Facebook y el Señor lo usó para ministrarme mientras que yo pasaba por un proceso duro este verano. Y como podéis ver, esta es una vasija, es cerámica japonesa y bueno, pues originalmente estaba entera, pero por alguna razón se ha roto y ha sido reparada con esta técnica de la que Ruth hablaba en su muro. Y se llama la técnica del kintsugi. Y os comento un poquito de qué va. Es una práctica centenaria japonesa que repara las fracturas de la cerámica utilizando barniz mezclado con polvo de oro, haciendo que lo roto no solamente deje de ser un objeto inservible, sino que siga teniendo vida, que siga poder siendo usado. Y además no solamente estará más fuerte, sino que adquiere valor, porque lo que tiene entre todas esas fisuras, pues es oro. El oro es el material que ha unido los fragmentos que veis del objeto que se ha quebrado. Y Ruth hablaba así en su muro, al igual que una fractura en una cerámica japonesa puede ser una oportunidad para que resalte el oro frente al objeto que iba a quedar inservible, una fractura también en nuestra vida vulnerable es una ocasión para que la gracia de Dios y el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y quede entre nuestros pedazos, dándonos un nuevo valor y una nueva visión. Creo que todas sabéis de lo que estoy hablando, porque el Señor quiere derramar su fortaleza en nuestras vidas. El Señor quiere derramar de su gracia que nos baste en medio de nuestra debilidad. Y esa es su promesa, y es la promesa que está en 2 Corintios 12:9. Y ahora sí, si quiere, Ángela, muchas gracias. Puedes retirar la imagen y continúo en lo que quería compartir. Pues mira, chicas, a veces nosotros también, como le habrá pasado a esta vasija que hemos visto, nos rompemos y nos quebramos.
¿Por qué podemos sufrir esto? Pues por la presión, por un golpe, por una decisión equivocada, por conflictos, desacuerdos que tenemos en relaciones que son significativas para nosotros, por la economía, por la enfermedad, podemos también llegar a quebrarnos, por expectativas que hemos tenido aquí y que no han sido cumplidas. Y es entonces cuando aparece en nuestras vidas el dolor, la aflicción y el sufrimiento. Y saltamos en pedazos como la vasija, nos quebramos. Aparece la fisura y aparece la rotura. Y esto siempre va a probar nuestra fe. Sin embargo, como hijas de Dios, sabemos que estamos en las mejores manos. Estamos en las manos del buen alfarero. Y como el Señor le muestra a Jeremías, esta historia la podéis leer en el capítulo 12, del versículo 1 al 6. El Señor lleva a Jeremías al taller de un alfarero y allí le deja ver cómo ese hombre, cómo ese alfarero le está dando vida, le está dando forma a una vasija. Y mientras que le está dando forma a esa vasija, dice la historia, dice el evento, que la vasija se echa a perder, se cae, se deshace en las manos del alfarero. Y dice Jeremías que el Señor le dice: así sois vosotros, oh casa de Israel. Así somos nosotras, chicas. Nosotras también estamos en las mejores manos. Estamos en las manos del buen alfarero, quien está dando forma y moldeando nuestras vidas. Y el Señor no va a dejar que tú te caigas al suelo. El Señor va rápidamente a hacerte una mejor vasija. El Señor va a seguir trabajando en tu vida y en la mía, en esta vasija. Es por eso que te quede bien claro que estar en las manos del Señor es estar en las mejores manos, en las manos del buen alfarero, en el trato amoroso del Señor. Y por eso también van a venir los procesos a nuestras vidas, o los desiertos también, o la prueba de nuestra fe de la que nos habla la palabra, del proceso del que hablaba también Verónica, que había vivido su hijo, pero que ella como madre también le había tocado vivir. Ambos habían vivido un proceso, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque, mira, como dicen las canciones que muy bien cantamos, y a mí me encanta cantar, y ya la otra vez os compartí acerca de cómo el Señor me ministra siempre en medio de los procesos dándome una canción, como dice su palabra, cánticos de liberación. Como siempre cantamos, no siempre estamos en una montaña, no siempre estamos saltando muros, no siempre estamos quebrando cerrojos de bronce, no siempre estamos cumpliendo un sueño. Hay muchas veces que estamos en el valle, en un tiempo de espera, en un tiempo de transición entre una etapa y otra. También podemos estar atravesando un desierto y dejando que éste haga su trabajo. Escúchame bien. Dejando que el desierto pase por ti, haga su trabajo. Y esto sería para dar por, no sé, varios días hablando de los diferentes personas que Dios ha permitido que están en ese registro en su palabra y que nos muestren su fidelidad, cómo el desierto pasó a través de la vida de esas personas. Y me gusta decirlo así, no que ellos atravesaron el desierto, que también lo atravesaron, sino que el desierto los atravesó a ellos y los cambió. Y vamos a ver cómo el Señor permite estos desiertos o estos procesos que son sinónimos, ambas palabras, yo creo que son sinónimos utilizadas en la palabra. Y el Señor, no nos equivoquemos, porque es Dios quien permite estos procesos en nuestras vidas. Y en estos tiempos es donde nosotras quedamos solas y aprendemos a esperar, a abrazar el trato y también a no sabotearlo. Es fácil a veces sabotear el proceso y el trato que Dios permite que venga a nuestras vidas. Y no te voy a dar ejemplos, porque todas podemos haberlo hecho de alguna manera alguna vez, pues no aceptando, pataleando, quejándonos y no yendo corriendo a venir de rodillas
delante del Señor y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres tú hacer conmigo? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? Es allí donde tú, en medio de ese proceso, debes estar firme, porque el Señor no te va a dejar tirado. El Señor va a traer alimento y el Señor va a traer nuevas fuerzas. Y además te va a llevar hacia más adentro con Él. Te va a llevar a una mayor intimidad. ¿Conocéis esa canción que dice, llévame, Señor, a tus cámaras de amor? Pues el Señor también dice en su palabra que en la intimidad Él nos revela sus secretos, que Él nos revela sus planes. Cuando nosotros estamos en medio de esos procesos, hay dos actitudes que debemos evitar, ¿vale? O dos cosas que no debemos hacer, más fácil. Y ambas cosas, ambas actitudes empiezan por la letra C. Os digo, una es concluir y otra es cuestionar. Concluir y cuestionar. Ambas actitudes empiezan por la letra C, para que te acuerdes. El proceso, la manera, los tiempos de Dios son perfectos y han sido diseñados especialmente para cada una. La situación o la circunstancia que me pueda procesar a mí, quizás no te procese a ti, pero el Señor sabe en su amor hacia nosotras, en su cuidado exquisito, el Señor sabe cómo debe trabajar con nosotras, cómo debe trabajar en nosotras porque nos conoce. El proceso y el trato siempre, siempre va a probar nuestra fe. Nos lleva a una mayor intimidad con el Señor y siempre va a probar nuestra fe. En Santiago, capítulo 1, del 2 al 5, nos está hablando de cómo nuestra fe es probada. Y mira, quiero que lo leamos, creo que lo tengo, o no sé si alguna de vosotras lo puede leer mejor y así no hablo yo tanto. Santiago, capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Alguien lo tiene? Vale, si no, ya lo tengo yo. Sí, Tere. Santiago 1:5, ¿has dicho? Sí, Rosy, desde el versículo 2 hasta el versículo 5, perdona, y así leemos todo el contexto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es un texto en que Santiago nos está hablando clave. Pero mira, no sé si conocéis el libro de Vida con propósito de Rick Warren. ¿Hay alguna que lo conoce, lo ha leído? Sí, ¿verdad? Para mí es de lo mejorcito que está escrito en literatura evangélica, de verdad. Para mí es muy bueno ese libro y es muy práctico. Mira, hay unas paráfrasis que él hace del versículo 4 y dice así: no intentes salir de nada prematuramente. Deja que la prueba, el proceso, haga su trabajo para que llegues a ser madura y bien desarrollada, en nuestro caso. Me gusta porque lo desmenuza un poquito y lo baja al terreno de lo práctico. No tengas prisa por salir del proceso. Lógicamente, si te duele algo, pues tendrás prisa, eso está claro, tienes que tener prisa seguro. Y si estás sufriendo, cuando nos duele, cuando sufrimos, tenemos prisa, queremos encontrar la respuesta, queremos encontrar la salida, ¿verdad? La salida a la situación. Pero mira, un poquito más abajo hay un versículo
que se usa muchas veces a la ligera y que habla de la sabiduría. Y dice así, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche. Y ahora, este versículo hay que mirarlo dentro de su contexto, porque no es para que tú vayas un día y le digas al Señor, Señor, hoy quiero 1,5 kilos de sabiduría y mañana quiero 150 gramos. Y bueno, dame toda la que tenga, dame toda la sabiduría que tenga. No. Si tú miras esta petición en concreto, en el contexto, lo que Santiago te está diciendo es que en medio del proceso y del trato, tú vas a necesitar una sabiduría, una inteligencia espiritual que te va a dar salida en medio de ese trato que tú estás viviendo. Te va a dar la estrategia. El Señor te quiere dar la estrategia. Por eso, en medio del proceso y del trato, busca al Señor siempre y dile, Señor, dame tu sabiduría, dame tu inteligencia, dime, Señor, cómo hacer, dime cómo manejarme. Esto es inteligencia del cielo para avanzar, así es. El trato y el proceso siempre van a revelar nuestro corazón. ¿Vamos bien? No sé si voy muy deprisa. Rosy, es que no sé cómo voy de tiempo. ¿Estáis bien? Sí, Tere, ¿sí? Vamos bien. ¿Sí? Estupendamente, sí. Vale. Vale, que no quiero correr mucho, pero también quiero... No, más bien, bien. Vale. El trato y el proceso siempre van a revelar, a sacar y evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Dice Proverbios 21:12 que el Señor pesa los corazones. Y en esos tiempos de intimidad, en mitad de ese proceso, a mí me gusta imaginarme al Señor pesando mi corazón, haciendo inventario de lo que hay ahí dentro. Porque en la mayoría de los procesos, el Señor tiene que sacar cosas de afuera y darte sus pensamientos, quitarte tus pensamientos, que quizás pueden ser mentiras, que pueden ser argumentos, que pueden ser sentimientos engañosos, y tú quieres dar su perspectiva, quieres sanarte y sacar eso a la luz. Y para mí es muy especial imaginarme la mano de nuestro Señor pesando en nuestro corazón. Y mira, el Señor no va a dejar que tu corazón se caiga al suelo. Nunca. Al Señor no se le va a caer tu corazón. ¡Uy, no! Se me ha caído. No, el Señor nunca va a permitir que tu corazón caiga al suelo. Y estoy hablando en forma figurada, pero es así. Mira, y para seguir con el tema de las dos cosas que no debemos de hacer, ¿os acordáis de qué dos cosas eran que empezaban por C? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me puede decir? Cuestionar, ¿no? Concluir y cuestionar. Y cuestionar, muy bien. Gracias, Verónica y Rosy, muy bien. Para hablar de estas dos cuestiones, me gustaría hablar de dos personajes bíblicos. Y son dos personajes bíblicos de los que yo muchas veces he disfrutado enseñando en la escuela bíblica infantil. Son Noemí y Naamán. Nos encanta contarle a los niños estas historias, ¿verdad? Nos encanta hablarles de cómo Noemí se paró en mitad de aquel camino cuando iba para Belén y habló con sus nueras y les dijo que se fueran, y esa Ruth hace aquella declaración que de estar con ella ahí a piñón, de que no se iba a separar, de que pasara lo que pasara, aquello que es tan poético, pero que es una declaración de fe y que es muy usada en las bodas, ¿verdad? Pues nos gusta, venga, vamos a aprendernos esto. Y de Naamán, pues ¿qué? Pues que nos gusta contarles cómo se bañó Naamán 7 veces en aquel río sin manguito. Nos gusta contarle a los niños todas estas historias bíblicas, ¿verdad? Y yo mientras que preparo mi predicación o lo que quiero compartir, no puedo dejar de pensar también, por mucho tiempo también enseñando niños, cómo se lo enseñaría a ellos, ¿no? Pero esto es un poquito de humor, no sé si lo habéis pillado, la que trabajáis con niños, seguro que sí. Muy bien, pues empezamos con Noemí. Noemí es un ejemplo de cómo no debemos concluir
en medio del proceso. Tenemos aquí a una mujer que ha sufrido varias crisis muy duras, que está en una etapa de transición, que se encuentra en una encrucijada de decisiones. Tenemos aquí a una mujer que ha sufrido la viudedad en carne propia, pero también ha sufrido el hambre, porque la Biblia nos dice que Noemí, su marido y sus 2 hijos tuvieron que mudarse de Belén a Moab porque había una gran hambre en ese momento, había una hambruna. Y ellos pues se fueron a Moab en busca de comida. O sea, una emergencia nacional, una crisis grande, ¿verdad? Pues no menos de lo que estamos pasando también ahora. Y cuando está allí, muere su esposo, sus hijos que se han casado con mujeres moabitas, también mueren, con lo cual la mujer se queda completamente sola con sus 2 nueras, con Orfa y con Ruth. Ella ha sido muy, muy golpeada y en aquel camino donde ella decide regresar a Belén, Belén es lo que se le llama la casa del pan, es lo que significa la palabra Belén. Ella le dice a sus nueras que cuando llegue a Belén, que le digan a todos que ella ya no se llama Noemí, que significa dulzura, sino que de ahora en adelante la llamen Mara, que significa la amargada. Noemí estaba rota y estaba llena de dolor. ¿Qué es lo que hace Noemí aquí en este momento cuando ella hace esa declaración y se cambia de esa forma el nombre? Noemí concluye en medio de su proceso. ¿Puedes ver cómo ella concluye? Aquí y dice, aquí se ha acabado todo, despacha a su nuera, aunque Ruth se queda con ella, pero la otra se va. Y de camino es cuando ella cae en la tentación, porque es una tentación, y creo que todas pasamos por aquí, todos podemos pasar por aquí, de concluir y decir, se acabó, la cosa se ha puesto fuera, esto no tiene arreglo y de aquí no me saca ni el tate. O sea, duro, ¿verdad? Pero si tan solo Noemí hubiese sabido el plan que Dios tenía para ella, si tan solo Noemí hubiese sabido en ese momento cómo Dios iba a usar todo para su bien, cómo Dios iba a redimir su viudedad y la viudedad de Ruth a través de aquel pariente Boaz, y cómo el Señor la iba a sacar de su amargura con ese nieto que el Señor le dio, con Obed, cómo el Señor iba a alimentarla a ambas, porque ambas necesitaban un pariente para poder ser redimidas, pero no solamente eso, sino que el Señor le dio todavía más. ¿Y qué más le dio el Señor? Además de alimentarla, darle un esposo para su nuera y redimirla a ella, el Señor le dio el privilegio a Ruth y a ella, porque ella fue abuela y Ruth fue madre, de tener en sus brazos a Obed. Obed fue el padre del rey David. David fue tatarabuelo de José, el padre de Jesús, de donde vendría la línea de sangre de nuestro Mesías. Si Noemí hubiese sabido todo aquello, en ese momento Noemí no hubiera concluido. Por eso nosotras, en nuestros procesos, en medio del trato, no debemos concluir, porque nunca sabemos cómo Dios puede sacarnos, a dónde Dios puede sacarnos y cómo. Porque el Señor lo tiene todo, pero bien escrito. Como yo siempre digo, el Señor tiene escrita la última página de tu vida. Tú no la conoces, pero el Señor la tiene escrita y el Señor sabe cómo Él puede sacarte adelante, como Él sacó a Ruth. Y el siguiente ejemplo de personas que traigo para hablarte de cómo no debes cuestionar tu proceso, la forma en que Dios te procesa, o el tiempo también, es con Naamán. Naamán es un poderoso comandante en Asiria. Asiria es un país que Dios está usando en ese momento para volver el corazón de su pueblo hacia él. Resulta que Naamán es un comandante, dice la Biblia que es poderoso,
que tiene dinero y que está en una posición, en un lugar de autoridad. Fijaos en qué lugar de autoridad, que sobre sus brazos es donde el rey de Asiria se recuesta para adorar a su Dios, y no a nuestro Dios, sino a su Dios, ¿vale? Creo que se llama Nimrod, ¿puede ser? No, Nimrod no. Ay, lo tenía por aquí anotado, pero ahora no lo veo. Bueno, yo lo voy a buscar, que quiero ser rimón, he hecho un fallo de sílabas. Dios, rimón que no tiene importancia ninguna ahora, pero bueno. Fijaos en qué lugar de confianza, autoridad y de poder está ese hombre. Pero es como dice el refrán, ¿no? Poderoso, pero el hombre estaba viviendo, era leproso. Poderoso, pero leproso. ¿Cuál era la mayor tragedia de este hombre? Pues que dice la Biblia que este hombre tenía familia, pero este hombre no podía abrazar a su familia. Y fijaos cómo Dios se mueve en el proceso de este hombre, y vamos a ver cómo él está empezando y cómo él acaba. Dice la Biblia que en su casa sirve una muchacha hebrea. Es una muchacha que de estas veces que Asiria hace intrusiones en Israel, ellos capturan gente y lo traen como esclavo a su casa y a su nación, pues para esclavizarlo, para servirle. Y esta chica, esta mujer, parece que es una mujer joven, que está en medio de la casa de Naamán sirviendo a su familia, se da cuenta del problema tan grande que él tiene. Seguramente hay una sensibilidad de parte del Señor de ver la situación tan trágica en la que este hombre está viviendo. Y esta chica, que ha sido trasladada de un sitio a otro, ella no se olvida del Dios tan grande que tiene. Y en una de esas va y se acerca a Naamán y le dice: mire usted, Señor, yo en mi país conozco a un siervo de Dios que se llama Eliseo, que ora por la gente y la gente se sana. Mira en qué lugar de influencia el Señor había colocado a esa chica, que no sabemos ni su nombre. Así que este hombre, que lo tiene dado todo por perdido en cuanto a su enfermedad, en cuanto al proceso de vida que él está llevando tan doloroso, dice: bueno, pues ¿qué tengo que perder? Y coge, dice la Biblia, que coge, esto está en Segunda de Reyes, capítulo 5, si lo quieres leer. Coge y prepara a su gente, prepara a su siervo, prepara a sus caballos y lo carga de regalo, se lleva un montón de dinero porque dice: bueno, yo no me voy a presentar delante de este hombre con las manos vacías. Este hombre, dice la Biblia que cuando está llegando cerca de casa de Eliseo, Eliseo se da cuenta de que está llegando y le dice a su criado: por ahí está viniendo Naamán. Y el Señor le revela a Eliseo qué es lo que pasa y qué es lo que viene a pedirle este hombre. Y antes de que este hombre llegue ni siquiera al camino de su casa, el siervo de Eliseo sale y le dice: mira, que dice mi Señor que te bañes 7 veces en el río Jordán y que tu lepra va a desaparecer. Imagínate tú este hombre en esa posición que él viene, en esa pompa que él viene, ¿verdad? En el que ni Eliseo ha cogido sus regalos todavía, ni los ha aceptado siquiera, y que le digan: ven, lo único que tienes que hacer, no hace falta ni que entre, que mi Señor dice que te bañes 7 veces. Ese hombre, dice la Biblia, que de nuevo monta en cólera, y dice: pero bueno, ¿qué se ha creído este hombre? Que yo no tengo ríos en Asiria para bañarme, que tengo yo que venir a este río, apestoso a bañarme, más o menos dice eso. Y entonces coge, se da la vuelta, se va, y en esa de que se está dando la vuelta para volverse para Siria, le dicen su gente que venía con él, dice: pero hombre, inténtalo, que tú no tienes nada que perder por intentarlo. Así que este hombre, dice la Biblia, que se devuelve y va a intentarlo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Naamán aquí? Naamán estaba cuestionando la forma de ser sanado.
la forma de salir de su proceso. No le gustaba el río. Y ahora vamos a ver cómo no le gustaban las 7 veces, porque ¿a qué viene tener que bañarme 7 veces si con una ya puedo estar limpio? ¿Vale? Dice la Biblia que ese hombre comienza a bañarse y que la primera vez no sucede nada, la segunda tampoco, la tercera, la cuarta, la quinta, no sucede nada. Y tú, imaginaros por un momento ese hombre en la posición de autoridad, cómo tenía que estar tocando todo eso ahí dentro, todo su orgullo, toda su vanagloria, todo eso estaba tocando ahí dentro y la gente mirando, ¿no? Y como hay muchas veces que alrededor nuestro hay personas que son parte de nuestro proceso. Pues como hablaba Verónica al principio, toda su familia fue parte de ese proceso, ¿verdad, Verónica? Seguramente estaban observando, estaban confiando contigo y estaban recorriendo ese camino contigo. Todas esas personas mirando. Y el hombre al final decide bañarse la sexta, la séptima vez. Cuando el hombre sale del agua la séptima vez, resulta que está sano, que la lepra se le ha ido, está totalmente sano. Así que el milagro viene a la vida de Naamán, pero el milagro no solamente viene para sanar a Naamán de la lepra, sino que si sigues leyendo la historia, él le dice a Eliseo, mira, ahora mi Señor, mi único Dios va a ser el Dios de Israel. ¿Qué es lo que había el Señor hecho a través del proceso en la vida de Naamán? El Señor le había revelado quién era él. El Señor le había traído revelación. El Señor lo había traído un poquito más hacia él y le había dado sensibilidad para ver quién era Dios, el Dios de Israel, el único Dios, el único. Y dice así, fijaos hasta qué punto este hombre queda tocado por dentro hacia el Señor, que dice, le dice a su gente, le dice a Eliseo, perdón, de ahora en adelante, cada vez que el rey se postre sobre su brazo para adorar a su Dios, que Dios me perdone, porque no le quedaba otra, ese era su trabajo, ¿verdad? Pero ese hombre había conocido a Dios. Y eso es lo que sucede con nosotros, con nosotras en los procesos. Conocemos más al Señor. El Señor nos lleva a una mayor intimidad con Él. Cuando nosotras no concluimos y cuando nosotras no cuestionamos. Y si lo hacemos, nos paramos y le decimos, Señor, perdónanos, enséñame, ¿qué más quieres tú decirme? Cuando nosotras concluimos y cuestionamos, pues podemos estar saboteando una oportunidad de oro que el Señor trae a nuestra vida. Ese tópico, ¿no? Que hablamos mucho entre nosotros. No preguntes al Señor por qué, preguntas para qué. Pero es que el Señor quiere derramar oro. El Señor quiere derramar ese oro. El Señor quiere derramar esa gracia en medio de los procesos. El Señor quiere que tú termines el tiempo y que pases el proceso según la forma, aunque no nos guste, aunque no es agradable. Pero el Señor tiene sus planes y al Señor, como hemos dicho antes, no se le escapa nada. El Señor no va a dejar caer tu corazón. Él va a llenar de gloria cada fisura y la vasija de tu vida y dejando que haya un cada vez más eterno peso de gloria en tu vida, como dice Romano, que esas aflicciones que estamos viviendo ahora, estas aflicciones que estamos viviendo ahora no pesan tanto como la gloria que vamos a tener cuando estemos con el Señor. Tú ponlo en una balanza y seguramente esto va a pesar más, la gloria del Señor. Creo que lo he visto al revés antes, pero es por la cámara. Muy bien. Y ya sí me gustaría terminar hablándote de uno que atravesó el proceso más sublime por excelencia. Y creo que ya sabes de quién te voy a hablar. Te voy a hablar de Jesús. Te voy a hablar de aquel que por lo que padeció aprendió la obediencia. Dice Hebreos que él fue perfeccionado
a través de aflicciones. Él es la persona que puede ponerse en tus zapatos porque también ha pasado por ahí. Y ha sido perfeccionado en medio de ese proceso, el camino a la cruz. El camino a la cruz. Todos esos demonios y espíritus que estaban ahí alterando esa multitud y diciéndole crucifícale, 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 ellos no podrían nunca saber el alcance que el proceso de Jesús iba a tener en nuestras vidas, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, el caminar en una novedad de vida, el caminar en poder en el Señor. El Señor fue receptivo, Jesús fue receptivo y hemos estado hablando de todo esto, ¿no? Cómo el Señor hacía inventario al pesar nuestro corazón. En Efesios se nos habla de la kenosis o el vaciamiento de Cristo. Jesús tuvo que vaciarse para ser llenado de todo el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito? Salvarte a ti y a mí. Que tú y yo hoy pudiéramos estar aquí, siendo mujeres de fe, siendo mujeres de influencia, porque nunca sabemos dónde podemos estar, como le pasó a esta chica hebrea. ¿Quién iba a imaginarse? Y de verdad que me quebranta, porque ni siquiera sabemos su nombre. Pero fue usada por el Señor de una manera, ¿quién iba a imaginarse eso, verdad? Aquella esclava que ha sido traída de allí y que está limpiando el suelo, por ejemplo. Hay muchos lugares donde Dios puede colocarnos, hermanas, amigas, muchos lugares. Y ahí habla de tu Dios. Dile a la gente, yo conozco un Dios que puede sanarte. Yo conozco un Dios que puede levantarte. Yo conozco un Dios que puede tener el control de tu vida. Si tú le dices que sí. Mira, y ya no me quiero alargar más, solamente dejarte esto. Este ejemplo de Jesús, del trato de Jesús, ¿vale? El trato que Él sufrió para que tú y yo tengamos la victoria, para que tengamos la paz y la seguridad de que a pesar del proceso, Él sigue en control. Él conoce cada desvelo, el Señor conoce cada quebranto, cada duda, cada vez que hemos dudado, cada inseguridad, cada pérdida, la incertidumbre que hemos estado viviendo todo este año atrás. El Señor lo conoce y Él no quiere que tú te pierdas en el proceso. Es una sensación muy fea el perderse. No sé si alguna vez os habéis perdido físicamente en algún lugar, pero es una sensación muy fea, o perder a alguien. A mí me pasó en unas navidades, en un mercadillo navideño, perdí a mi hijo de 4 años y durante 10 minutos no lo encontrábamos. No te cuento más. Es una sensación muy fea al perderse. El Señor no quiere que tú te pierdas en medio de tu proceso, sino que lo abraces y puedas salir con la sabiduría de Dios, sin cuestionar la manera, ni concluir, ni cuestionar el tiempo. Perdón, es lo que quería decir. El Señor no quiere que tú te desorientes, no quiere que cuestiones y no quiere que concluyas. Y bueno, por mí ya he acabado, Carlota y Rosy. Sí me gustaría orar por vosotras. Amén, sí. ¿Queréis ahora o luego? No sé, en qué momento. Sí, está bien, ahora. Sí. Vale. Muy buena palabra, Tere, gracias, de verdad. Sé que ha sido una bendición para todas. Amén. Gracias por orar Pues por sí. nosotras. Oramos entonces, sí. Y Señor, te doy gracias, Señor, por cada una de las mujeres, por cada una de las amigas y hermanas en la fe que están esta tarde aquí conmigo, Señor. Señor, oro por cada una de ellas. Señor, oro por sus situaciones. Señor, tú conoces la etapa
Tú conoces la estación que ellas están viviendo ahora, Señor, y tú las amas profundamente, Señor. Señor, tú las amas profunda y amorosamente, Señor. Hay un trato muy exquisito y un desvelo de tu corazón hacia sus hogares, hacia su familia y hacia sus circunstancias, Señor. Señor, llévalas en medio de ese proceso, Señor, de esta etapa. Llévalas, Señor, más adentro, a tu corazón, Señor. Revélales tus planes, Señor. Aleves tu propósito, Señor. Que se gocen, Señor. Que te alaben, Señor. Con la victoria que vas a traer a sus vidas, Señor. Con ese oro que es tu gracia que va a unir cada uno de sus pedazos, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Tere. Como siempre, una palabra de sabiduría y de gracia. Y estamos muy agradecidas por haberte tenido aquí entre nosotras hoy. Y bueno, yo he apuntado por aquí, hay muchas notas, seguro que habéis cogido para volver a escuchar y a leer, ¿no? Y dejar que Dios siga hablándonos, pero ha sido muy clarito. No sé si alguien quiere decir algo o ya directamente pues ya nos despedimos, son las 8 menos 10. Si alguien tiene algo, quiere decir algo o oramos ya. Yo me gustaría simplemente dar las gracias a las dos porque bueno, ha sido un tiempo muy edificante y hay reflexiones muy, no sé cómo decirlo, muy que me han hablado profundamente. Una de ellas ha sido la que ha dicho Verónica. No es tanto el cuánto amamos a nuestros hijos, sino el cómo los amamos. Y eso ha sido muy revelador para mí. Y luego, aparte de otras muchas cosas, comentarios que has hecho, Verónica, y otros tanto que has hecho tú, Tere. De principio a fin, muchas frases que me han llegado al corazón y que me guardo para mí. Porque todas son para mí. Todo lo que habéis dicho es para mí. Así que muchísimas gracias de todo corazón por una tarde tan espléndida en Cristo. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Elena, ¿tú quieres decir algo? Te veo con la carita ahí. ¿No? No sé. No, estaba aquí escribiendo. He escrito como un parrafito, ¿no? A ver, dice, en medio de un proceso, no quieras concluir a destiempo, no cuestiones lo que Dios hace y deja que Dios concluya el proceso en su tiempo y a su modo. Así. Amén. Amén. Muy bien, chicas. Pues nos vamos despidiendo ya. Nuestra hermana Milagros va a concluir la reunión y ella va a dar gracias, ¿vale? Quedamos despedidas ya. Muchas gracias a todas por haber estado. Y bueno, saludos especiales a Ana Mari. Lo siento, está aquí. Mi hermana Ana Mari también, que es una bendición también. Y bueno, a Martita, gracias Marta, que sé que estás trabajando. Dinos algo, ¿no, Marta? Algo corto. Me ha encantado, me ha encantado, la verdad, es súper bueno, ¿no? Yo, la verdad es que Dios me está hablando también mucho, ¿no? Acerca de los procesos, ¿no? En nuestra vida y hace poco me ha recordado, ¿no? La imagen de la vasija súper buena, ¿no? Hace poco vi ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Hace poco vi un vídeo, creo que fue de Danilo Montero, creo que es bastante antiguo, pero lo publiqué en redes sociales, ¿no? Y él en una prédica cogió una vasija de barro y la verdad es que esto me marcó mucho, ¿no? Dijo, hay vasijas que están tan seguras de sí mismas, hay vasijas que están tan seguras de sus propios méritos, de sus propios talentos, de sus propias habilidades. Hay vasijas tan duras, tan soberbias en su propio corazón, tan endurecidas, ¿no? Que llega el alfarero y Danilo cogió la vasija, ¿no? Y la rompió, ¿no? Cogió un martillo y
y como diciendo, y el alfarero viene y rompe esa vasija, es su voluntad romper esa vasija para hacer una nueva, ¿no? Entonces, esto ha sido como la continuación, ¿no? De eso un poco, de que él coge esa vasija rota y con ese oro, esa gracia, ese amor, vuelve a hacer una vasija, ¿no? Una vasija que tiene mucho más valor, ¿no? Entonces, no sé, me ha encantado, muchas gracias por compartirlo y nada, aquí estoy editando, por cierto, el episodio de Cádiz, del episodio de niños y nada súper bien, nada, muchas gracias por compartir. Muy bien, Marta, muchas gracias. Yo solo quería decir, reconocer que está aquí Erika Riederer, que supongo que es amiga de Verónica. Es mi amiga y mi hermana. Hola, Erika. Y es mi líder de grupo, del grupo pequeño. Qué bueno, qué bien. Mucho gusto, chicas. También mexicana. Ah, sí. Viva México. Lo bueno abunda, ¿no? Sí. En fin, pues eso, si ya nadie quiere decir nada más, pues Milagro nos despide, ¿vale? Milagro, porfa. Sí, claro que sí. Gracias. Señor, una vez más, gracias, Padre, por abrir puertas, Señor, y permitirnos reunirnos, seguir aprendiendo de ti. Hoy, a través de estas dos mujeres maravillosas, Verónica y Tere, que nos han deleitado, Señor, hablándonos de ti. Tantas cosas por aprender, no importa la edad que tengamos, no importa lo que hayamos aprendido en el camino, siempre queda mucho más que aprender. Y en esta tarde todas hemos aprendido mucho, hemos oído reflexiones muy profundas, muy intensas, que tú las pones en el corazón de ellas, las has puesto en su corazón para compartirlas con nosotros. Gracias por la vida de estas dos mujeres, mujeres de Dios, Señor, mujeres conforme al corazón de Dios. Qué bueno, Señor, es habitar los hermanos juntos en armonía, en este caso las hermanas juntas en armonía. Gracias por brindarnos la oportunidad de, en la distancia, porque mira que estamos lejos unas de otras, países distintos, continentes distintos, y nos vemos a través del Zoom. Gracias por este medio que nos has puesto a nuestra disposición para poder seguir trabajando en tu obra, Señor, y moviéndonos dentro de tu obra. Gracias por cada vida de cada mujer aquí en esta tarde que han sacado y han apartado tiempo para estar aquí juntas, escuchando de ti. Bendícenos, Señor, guárdanos en paz, guárdanos en la salud, guárdanos en tus proyectos, Señor, y en ese proceso de madurez y de crecimiento en el que estamos todas, cada una en nuestro propio, en el camino tuyo, pero tú haciendo el proceso con cada una de nosotros individualmente. Como decía una de las, creo que era Verónica, el proceso de crecimiento es individual, es algo individual en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser tan bueno, tan generoso con nosotros, por ser tan misericordioso, por ser un Padre tan espléndido con nosotros, por ser un un Dios único, el único Dios verdadero. Como he dicho, Señor, guárdanos en paz, guárdanos en la salud, hasta que nos podamos volver a reunir. Bendícenos, Señor, y cuídanos en nuestro camino, de todo corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Gracias. Gracias. Y gracias por todo. Gracias, Tere. Y gracias. Besos a todas y bendiciones. Gracias, Rosy. Milagros.